A todos los estudiantes del libro de Urantia, y vamos a estar contestando la pregunta: ¿quién fue el apóstol Juan? Como les dije, estoy haciendo una serie de, según el libro de Urantia, cuál es la personalidad de cada uno de los apóstoles. Ya hemos hecho el de Andrés, el de Pedro y el de Santiago. Hoy vamos a hacer el de Juan. ¿Quién fue el apóstol Juan? Juan era hermano de Santiago. Estos dos hermanos conocían a Jesús desde mucho antes de que el resto de los apóstoles fueran seleccionados. Cuando Jesús fue bautizado, él se separó por 40 días para meditar, orar y planificar. Santiago y Juan anduvieron buscándolo todo ese tiempo, ¿ok? Y cuando regresaron, ¿ok? Solo se encontraron que ya Jesús había regresado al campamento de Juan y ya tenía dos apóstoles, que eran Andrés y Pedro. ¿Okay? Estos dos apóstoles, Santiago y Juan, se sintieron tristes después de ver que ya Andrés y Pedro habían sido los primeros apóstoles, ¿no? Pero Jesús suavemente les dijo que ya los tenía ellos en mente desde mucho antes, que eran ya como, ya él había considerado que ellos dos también fueran sus apóstoles. Y entonces le dijo también que no tenían que buscar a quien no estaba perdido, ¿no? Que más o menos que por eso no fueron los dos primeros en palabra, porque ellos no estaban ahí, se habían ido a buscarlo. Así pues, en ese momento ya Jesús contaba con 4 apóstoles entonces: Andrés, Pedro, Santiago y Juan. Hoy vamos a hablar del apóstol Juan. ¿Quién era el apóstol Juan? El documento 139.4 habla de quién era Juan. Cuando se convirtió en apóstol, Juan tenía 24 años y era el más joven de los 12. Era soltero y vivía con sus padres en Betsaida. Era pescador y trabajaba con su hermano Santiago, en sociedad con Andrés y Pedro. Juan fue, tanto antes como después, el representante de Jesús en relación con la familia del maestro. Y continuó llevando esta responsabilidad incluso durante toda la vida de María. Sabemos que María murió un tiempo después, pero durante todo el tiempo que María vivió, él estuvo tomando responsabilidad en las cosas de ella. Juan era muy querido por Jesús, pero no se puede decir en verdad, como se ha dicho siempre, que era el discípulo que Jesús más amaba. No se nos debe ocurrir jamás que Jesús pudiera tener favoritismo, ni que pudiese amar a uno de los apóstoles más que a otro. Poco después de la selección de los 12 y luego de que Jesús eligiera a Andrés como el jefe del grupo, le dijo a este que eligiera 2 o 3 asociados para que estén junto a él todo el tiempo, que permanecieran siempre a su lado para que lo consuelen o lo ministren en sus necesidades diarias. Y a Andrés le pareció justo pues elegir para los 3 primeros, ¿ok? A Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Okay? So, Andrés mismo hubiera querido ofrecerse para ese servicio, pero ya Jesús lo había elegido como jefe del grupo, así que no podía, él tenía que estar más cerca de todo, dirigiendo todo, iba a ser el ejecutivo del grupo. Juan Zebedeo tenía muchos rasgos atractivos de carácter, pero un rasgo poco atractivo era su engreimiento desmedido, aunque usualmente bien ocultado. El engreimiento era su mayor debilidad. Su prolongada asociación con Jesús produjo muchos y grandes cambios en su carácter. Su engreimiento mucho disminuyó, pero al envejecer y volverse un tanto infantil, esta vanidad volvió a aparecer en cierta medida. Lo vemos ya después en su vida de adulto, ¿no? Se ve reflejado también en otras, en el mismo evangelio. Y eso lo podemos ver en su propio evangelio cuando guiaba a Natán en la redacción del mismo. El anciano apóstol no titubeó en referirse a sí mismo repetidamente como el discípulo a quien Jesús amaba. Además, no es extraño de que se haya considerado a sí mismo de esa manera, porque es cierto, y él lo sabía, que sí era el discípulo en quien Jesús mayormente confiaba las cosas. El rasgo más sobresaliente del carácter de Juan era su confiabilidad. Era presto y valiente, fiel y devoto. Juan era el más rico de la familia, el más chico, perdón.
Juan era el más chico de la familia de su padre y también el apóstol más joven. Tal vez lo habían mimado un poco, pero en años posteriores Juan fue una persona muy diferente al joven de 24 años, la edad en que comenzó el apostolado. Todos los apóstoles amaban a Jesús y cada uno de ellos era atraído por un rasgo específico de su personalidad. Las características de Jesús que apreciaba Juan más era el amor y el altruismo del Maestro. Estos rasgos lo impresionaron tanto que el resto de su vida estuvo dominado por los sentimientos de amor y de devoción fraternal. Juan habló del amor y escribió acerca del amor. Este hijo del trueno se convirtió en el apóstol del amor. En Efeso, cuando ya anciano, obispo, no podía estar de pie en el púlpito y predicar, sino que tenían que llevarle en una silla a la iglesia. Y al final de la ceremonia, cuando le pedían que dijera unas palabras a los creyentes, durante años él decía tan solo: hijos míos, amaos los unos a los otros. Que él cumplió con lo que Jesús le encomendó. Juan era hombre de muy pocas palabras, excepto cuando se encolerizaba. Pensaba mucho, pero decía poco. Al envejecer, su temperamento se hizo más dócil, mejor controlado, pero nunca llegó a vencer completamente su falta de locuacidad. No llegó nunca a dominar esta reticencia por completo, pero estaba dotado de una imaginación notable y creadora. Juan también tenía una faceta de prejuicios e intolerancia. En esto se parecía un poco a Santiago. Ambos querían que el cielo aniquilara a los samaritanos por irrespetuosos con el Maestro. Tampoco toleraba que alguien fuera de los apóstoles enseñara en el nombre de Jesús. Es que ellas querían que, como ellos fueron los que estuvieron al lado de Jesús y aprendiendo todo eso, pues pensaban que eran ellos los únicos que podían hacer las cosas en el nombre de Jesús. Pero esto también le pasaba mucho a los apóstoles, que todos estaban infestados con esa clase de amor propio y de sentimiento de superioridad, que con los años al lado de Jesús todos ellos fueron superando todas esas dificultades. Mucho influyó sobre la vida de Juan ver a Jesús vivir sin hogar propio, porque bien sabía cuán fielmente se había ocupado el Maestro de disponer para el cuidado de su madre y de la familia. Mientras Jesús trabajaba para Zebedeo durante los últimos años antes de comenzar su ministerio, Juan lo asistió en cuanto a sus ahorros, haciendo inversión con ellos para ayudar a la familia. Acuérdense que cuando Jesús se fue a esa gira con Garnit y su padre, todo ese dinero y toda esa... el dinero que tenía guardado, porque él le decía a Zebedeo que le diera solamente lo necesario y lo otro lo guardara. Se lo fueron pasando poquito a poco a la familia, pero Juan entendió que era mejor hacer una inversión, comprar una casa y entonces con lo que se ganara ahí, pues ayudaba a la familia. Después al final yo creo que esa casa fue la que se quedó María viviendo. Juan también simpatizaba con Jesús profundamente al percatarse de la falla de su familia, de no comprenderlo y del hecho de que ellos se iban distanciando cada vez más de Jesús. Y toda esta situación, juntamente con su observación de que Jesús siempre sometía hasta sus más insignificantes deseos a la voluntad del Padre en el cielo y su vivir diario lleno de confianza implícita. Todo esto impresionó tan profundamente a Juan que produjo en él notables y permanentes cambios de carácter que se manifestaron a lo largo de su vida. Juan tenía un valor frío y temerario que pocos poseían entre los otros apóstoles. Fue el único apóstol que permaneció con Cristo la noche de su arresto y se atrevió a acompañar a su maestro hasta las fauces mismas de la muerte. Estuvo presente y próximo hasta la última hora terrenal de Jesús y cumplió fielmente con su fideicomiso respecto a la madre de Jesús. Se mantuvo presto para recibir las instrucciones adicionales que tal vez se le impartirían en los últimos momentos de la existencia mortal del Maestro. Una cosa es indudable: Juan era completamente digno de confianza. Juan se sentaba usualmente a la diestra de Jesús cuando los dos se compartían la cena. Juan fue el primero en creer sincera y plenamente en la resurrección y fue el primero en reconocer al Maestro cuando ellos se acercaban a la costa después de la resurrección. La noche de la última cena, Jesús le dio una admonición personal a cada uno de los apóstoles y a Juan le dijo: tú, Juan, eres el más joven de mis hermanos. Has estado muy cerca de mí
Y aunque os amo a todos con el mismo amor que un padre tiene para con sus hijos, Andrés te encargó que fueras uno de los 3 apóstoles que debían acompañarme siempre. Además, te has ocupado por mí de muchos asuntos relativos a mi familia terrenal y debes continuar haciéndolo. Yo voy al Padre, Juan, con la confianza plena de que tú continuarás cuidando de los que son míos en la carne. Asegúrate de que la confusión que ellos sufren actualmente sobre mi misión no disminuya en modo alguno tu compasión para con ellos. Aconséjales y ayúdalos como sabes que haría yo si permaneciera en la carne. Y cuando alcancen a ver la luz y entren plenamente en el reino, aunque todos vosotros los recibiréis con regocijo, dependo de ti, Juan, para que los recibas en mi nombre. Ahora bien, Juan, al vivir, continuó diciéndole Jesús, ahora bien, Juan, al vivir yo las últimas horas de mi carrera terrenal, permanece junto a mí para que pueda dejarte mensajes relativos a mi familia. Y siguió diciéndole Jesús a Juan, en cuanto a la obra que mi Padre me encargó, ya está completada a excepción de mi muerte en la carne, y estoy listo para beber esta última copa. Pero en cuanto a las responsabilidades que me encargara mi Padre terrenal, José, aunque me he ocupado de esas durante mi vida, debo ahora confiar en ti para que actúes en mi nombre en todos estos asuntos. Y te he elegido a ti, Juan, porque eres el más joven y por consiguiente muy probablemente vivirás más tiempo que los otros apóstoles. Luego Jesús le dijo, cierta vez os llamamos a ti y a tu hermano hijos del trueno. Comenzaste con nosotros con actitud intolerante y voluntad fuerte, pero has cambiado mucho desde cuando querías que yo hiciera caer fuego sobre la cabeza de los incrédulos, ignorantes e impensantes. Y debes cambiar aún más. Tú debes ser el apóstol del nuevo mandamiento que os he dado esta noche. Jesús esa noche de la última cena le dijo a cada uno a qué debe dedicarse el resto de su vida. Luego de haber recibido la preparación necesaria, a Juan le dijo, dedica el resto de tu vida a enseñar a tus hermanos cómo amarse unos a otros, así como yo os he amado a vosotros. Esa fue la tarea que le encomendó a Juan para el resto de su vida, enseñar el amor. Juan le dijo, así lo haré, maestro mío, pero ¿cómo puedo aprender a amar a mis hermanos? Y Jesús le respondió, aprenderás a amar más a tus hermanos cuando aprendas primero a amar más a tu Padre en el cielo y cuando te intereses más profundamente por el bienestar de tus hermanos en el tiempo y en la eternidad. Todos estos intereses humanos se fomentan mediante la compasión comprensiva, el servicio altruista y el perdón sin condiciones. Nadie debe despreciar la juventud de nadie. Son etapas de la vida, pero todo joven debería considerar que la edad significa experiencia y que en los asuntos humanos nada, absolutamente nada, puede tomar el lugar de la verdadera experiencia. Así Jesús le exhortó a vivir en paz con todos los hombres y especialmente con los amigos de la hermandad del reino celestial. Y le agregó, Juan, recuerda siempre, no te disguste con las almas que quieras ganar para el reino. Después de la resurrección y estando los apóstoles en Galilea, Jesús les apareció a ellos y conversaron. Luego Jesús salió a caminar de 2 en 2 con ellos. Los primeros que caminaron con Jesús fueron Pedro y Juan. A Juan Jesús le preguntó, Juan, ¿me amas? Y Juan le dijo, sí, maestro, con todo mi corazón. Y el maestro dijo, entonces Juan, abandona tu intolerancia y aprende a amar a los hombres así como yo te he amado a ti. Dedica tu vida a la demostración de que el amor es la cosa más grande del mundo. Es el amor de Dios el que impulsa a los hombres a buscar la salvación. El amor es el antecesor de toda bondad espiritual, la esencia de lo verdadero y de lo bello. Volviendo al documento 139, al final de la sección 4 dice, este hijo de Zebedeo estuvo muy estrechamente ligado con Pedro en las primeras actividades del movimiento cristiano, llegando a ser uno de los principales sostenedores de la iglesia de Jerusalén. Fue la mano derecha de Pedro el día de Pentecostés. Varios años después del martirio de Santiago, Juan se casó con la viuda de su hermano. Era costumbre judía.
Durante los últimos 20 años de su vida recibió los cuidados de una nieta amorosa. Juan fue encarcelado varias veces y fue desterrado a la isla de Pasmo por un periodo de 4 años, hasta que otro emperador ascendió al poder en Roma y lo liberaron. Si no hubiera sido Juan tan prudente y sagaz, indudablemente habría sido matado, como su hermano Santiago, quien se expresaba con llaneza mucho mayor. Según pasaron los años, Juan, junto con Santiago, el hermano de Jesús, aprendió a practicar una prudente conciliación cuando comparecían ellos ante los magistrados civiles. Habían descubierto que una respuesta suave aplaca la ira. Aprendieron también a representar a la iglesia como una hermandad espiritual dedicada al servicio social de la humanidad, más bien que como al reino del cielo. La palabra reino le buscaba muchos problemas políticos. Juan y Santiago, el hermano de Jesús, enseñaron servicio misericordioso en vez de poder de gobierno, la forma en que trató de introducir el Evangelio Jesús. Pero la idea del Mesías y el reino de David se lo impedía. Juan escribió el libro de Apocalipsis durante su exilio temporal en Pasmo. Este libro aparece en la Biblia de forma muy resumida y distorsionada, en forma fragmentaria y adulterada. Muchos fragmentos se perdieron y otros fueron eliminados después de que Juan las escribiera. Juan viajó mucho, trabajó incesantemente y después de llegar a ser obispo de la iglesia de Asia, se estableció en Efeso. Dirigió a su asociado Natán en relación al así llamado Evangelio según Juan, en Efeso, cuando tenía 99 años de edad. Entre los 12 apóstoles, Juan Zebedeo terminó por ser el teólogo más destacado. Murió muerte natural en Efeso en el año 103 después de Cristo, a los 101 años de edad. Hasta aquí, el próximo documento va a ser acerca de el apóstol Felipe. Los espero.